Muchísimas gracias por la asistencia, como siempre, a Viernes con la Ciencia. Es para nosotros un gran honor contar con todos vosotros. En primer lugar, que siempre hemos salto agradecimientos al Ayuntamiento de Valdepeñas, al Museo del Vino, a Unicoman y, por supuesto, a Bodegas Arúspide, por ser nuestros patrocinadores. En esta ocasión contamos con, bueno, aunque yo no sea Ninet, lo recordaréis, aquí tenemos a un señor de Murcia, bien, a Santiago Delgado, escritor, como él quiere que lo presentemos, catedrático, académico de la Real Alfonso X. Y en esta ocasión tenemos la ponencia sobre Jerónimo de Allanz, un gran desconocido que queremos poner al alcance de todos nosotros. Siempre cuando se habla de la persona del Renacimiento, aunque en esta ocasión sea del siglo del oro, hablamos de Leonardo da Vinci, ese gran conocido inventor con grandes fracasos, y se nos olvidan figuras de la talla de Jerónimo de Allanz, que es un verdadero creador, innovador, y que a continuación Santiago va a dar fiel reflejo de la persona y de los inventos que nos trajo. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero dar en primer lugar las gracias a esta institución puntera en España para la divulgación científica de última línea. Es un referente total y lo que me extraña es, robándole la cita a Joaquín, que se hayan fijado en este innecesario señor de Murcia para venir a hablar de lo que sea. Pero bueno, como mi vanidad es infinita, pues aquí que mi mujer y yo hemos cogido el coche, pim pam, y aquí nos hemos plantado a mediodía. Y nada, pues yo quería aprovechar que estoy en Valdepeñas, porque yo antes de venir aquí, hoy, esta mañana, solo conocía a un valdepeñero, Matías Sánchez Carrasco, director de Radio Nacional en Murcia durante bastantes años. Y quiero hablar de él porque fue el primer periodista que me entrevistó cuando yo publiqué mi primer libro y me dedico este libro de poesía. Aparte de ser un excelente periodista radiofónico, pues era poeta, excelente poeta, se llevó varios premios de nivel nacional. Y yo quiero leerles, es muy despacio, muy breve, un soneto, es un libro de sonetos que a mí me llamó la atención totalmente. Se titula, el soneto se tarda nada en ser leído. En el verano un entierro cruza la ciudad, recordando a Vallejo. Claro, emplea la estructura del soneto de César Vallejo, conocido, me moriré en París con aguacero, una tarde de la cual ya tengo el recuerdo. Bueno, pues Matías dice así, me moriré en verano, cualquier día, en una siesta larga, sin sentido, de transición, de noche, estremecido al estrenar la luz de tu alegría. Estará la ciudad semivacía, cuando mi pecho cambie su latido de volcán enterrado en estallido de la explosión total de tu armonía. Sombra que soy al paso de la vida. Perdón. Será morir crucero de verano, eterna vacación, mar sin orillas, de retorno a quimeras de formol. Y el último terceto es estremecedor. Dios, en silencio, lleva de la mano a los muertos que cruzan de puntillas por la ciudad al paso, bajo el sol. Mi homenaje a Matías aquí queda saldado, o empezado a ser saldado. Muchas gracias. Más alto, venga, vamos a ver. Ven en la pantalla un retrato supuesto de Jerónimo de Allanz, pero no es el de Jerónimo de Allanz. No le hizo nadie un retrato en su época, siglo XVI, nació, ahí lo ven, 1553 y murió en el 12 o el 13, hay diversas teorías. Nadie lo retrató, aunque él era pintor, también entre las muchas cosas que fue, era pintor, y hay por ahí una caricatura de una argentina que no me gusta nada porque la han puesto demasiado viejo, y mi amiga, la pintora Araceli Reverte, le pedí que se leyera el libro, eso ya es un agradecimiento infinito, y sacó este hombre de mirada profunda pero inobservada, de mirada profunda pero escondida. Así fue el mejor Jerónimo de Allanz, el que floreció en mi ciudad, en Murcia.
Miren la siguiente diapositiva. Cervantes lo reconocen, un paisano suyo, Santa Teresa de Ávila, Diego Velázquez, sevillano, y he puesto al lado Jerónimo de Allanz, en la versión de la pintora murciana. Esta diapositiva quiere sintetizar lo que yo quiero expresar de Jerónimo de Allanz. Su inventiva, su ingeniería, su tesón en descubrir cosas y solucionar problemas, lo pone al lado de Cervantes, de Santa Teresa y de Diego Velázquez. 4. Si quieren poner otros 3 literatos, están en su derecho. Pero estamos ante un gran desconocido. No un gran desconocido al nivel medio, no, sino máximo. Es el máximo inventor de Europa en los siglos XVI, 1500 en adelante, y XVII. Y no es solo el gran desconocido él. El entorno, el contexto de Jerónimo de Allanz es otro, es el mismo, es la gran cultura española del siglo de oro. Un francés, Hipólito Taine, dejó escrito, y les leo: hay un momento superior en la especie humana, la España desde 1500 a 1700. Lo escribe un filósofo de la historia francés del siglo XIX. Hay un momento superior en la especie humana, la España desde 1500 a 1700. No se nos olvide esto, lo dice un francés. La cantidad de personalidades que hemos tenido, no solo en las letras, como se nos ha hecho creer, sino en muchos otros campos de la ciencia y de la humanística y de la humanidad. Por ejemplo, aquí faltarían, ahora pongo a los científicos, faltaría San Juan de Dios. ¿Qué pinta San Juan de Dios en la ciencia? Pues bien, es la primera persona del mundo que ve en los locos, en los desequilibrados, enfermos, y los recoge en su hospital de Granada. Hasta entonces eran dignos de ser dados patadas, de palizas, de que se estuvieran quietos, y él intenta hacer lo mismo para, en su pensamiento, dar mayor gloria a Dios con el sufrimiento. Pero Juan de Ávila, San Juan de Ávila, el que conocen aquí, le dijo: no hagas eso, ¿por qué no? Mira, vamos a este noble que tiene esa casa, te la cede y recoges a los locos de Granada. Eso hizo, y desde entonces la locura es una enfermedad que se trata en hospitales. Por supuesto que la atención de San Juan de Dios era cariño, atención y comodidades, y vivir de la limosna bien empleada del que la quisiera dar. Pero también tenemos otro personaje que también está desconocido y que también es un primero en la especie humana. Fray Bernardino de Sahagún. Este inventó la antropología. Se fue a México y aprendió náhuatl, el idioma de los nativos, estudió sus costumbres, su vestimenta, sus costumbres, sus leyendas, sus mitos, sus lazos familiares, y lo escribió. Es el primero que escribe algo de una especie humana, de un hombre, en su totalidad. Antes no lo ha hecho nadie. Han hecho la lengua, han hecho el vestido, si se quiere, han hecho la minería, pero él hace todo. El que inventa la antropología. Y no lo conoce nadie, ni en España siquiera. En España hemos tenido un barrido criminal por la leyenda negra forjada por holandeses, ingleses y demás familia, que nos hizo creer que en España solo había habido Inquisición en esos siglos que he dicho, que Hipólito Taine sí lo sabe ver. Un momento especial en la humanidad, la España de 1500 a 1700. Pero miren, hay otro nombre que les voy a dar. Se llamó Alonso de Salazar. Era inquisidor general en Logroño. No sé si habrán oído hablar de las brujas de Zugarramurdi, en la Alta Navarra, casi lindando con España. Bueno, pues llegaron noticias a Logroño, la Inquisición, de que había brujería, de que hacían aquelarres, tal y cual. Entonces este hombre, al que previamente podemos suponer que está dirigido por la religión católica y absolutamente taxativa y que no conversa con nadie, pues se va a Zugarramurdi y gasta tiempo, todo el tiempo que necesita, en ver todo lo que hay por allí, y regresa y dice: no hay brujas. En toda la zona se cree en brujas, y hay mujeres que se creen brujas, y hay quien se creen que las mujeres que se creen que son brujas son brujas. Es decir, dice, es un problema mental. Inventa la psiquiatría.
es de Alonso de Salazar, un inquisidor. Como dato anecdótico le diré que en la parte antes de llegar él se había quemado 9 mujeres por brujas y en la parte francesa 91. O sea, la Inquisición sí, muy mala, pero tuvo esto. Este señor, Alonso de Salazar, tiene la valentía intelectual de ir a hacer estudio empírico de lo que pasa, a ver qué sucede allí. No, hay herejes, brujas, quémense. No, él va allí a caballo con un espolique, habla, conversa, tal, come de lo que comen los demás y ve claramente que es un problema de histeria, es un problema psiquiátrico. Descubre que hay enfermedad mental. Alonso de Salazar, San Juan de Dios. Y así en muchas cosas. Más adelante, en el siglo XVIII, tenemos al aragonés Félix de Azara. Enseguida vuelvo a Jerónimo de Ayad. Un militar español, viajó como Alonso de Salazar por los montes Pirineos a las selvas del Paraguay y viene diciendo que las especies evolucionan, que una especie desciende de otra y que solamente sobreviven las que mejor no las más fuertes, sino las que mejor se adaptan al medio. Eso es copiado, plagiado, marranamente hecho como suyo por Darwin. Es una vergüenza que en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid haya una enorme vitrina armario dedicado a Darwin y no se acuerden del Félix de Azara. Tan es así que Charles Darwin, el gran Charles Darwin, cita de dónde ha tomado la idea en su primera edición y después ya lo olvida totalmente. Así muchísimas cosas. Bueno, en ese contexto, veamos cómo empieza todo en España, ese florecer de analizar la realidad de las artes, de las ciencias, ese florecer que solamente fue barrido del olvido, pero no de la existencia, del barrido por la criminal leyenda negra, en la escuela de Salamanca. ¿Qué era la escuela de Salamanca? Pues era el claustro de profesores de la Universidad de Salamanca en los años de 1500 poco a 1500 largo ya. Ahí todos eran escolásticos, es decir, descendían de Santo Tomás, los silogismos, tal. Pero hablando entre ellos, había, si se fijan, ahora les digo, la mayoría dominicos, pero había agustinos, jesuitas y franciscanos. Y todos empiezan a hablar con la razón y deciden dos cosas. En Italia no lo hubieran podido hacer. No toda la verdad está en la Iglesia Católica. Esto es duro. Piensen que es 1517. No toda la verdad y el bien están en la Iglesia Católica. Es más, fuera de la Iglesia Católica, esto lo dicen estos, los que están viendo en la pantalla, fuera de la Iglesia Católica también hay bien y verdad. Y se ponen a analizar las cosas. Pues miren, entre ellos está, no sé si esto es genérico, el que los comandaba era Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria habla del derecho de gentes, los derechos humanos. Tardan en ser redactados por la ONU hasta 1949, el año que un servidor de ustedes nació. 1949. Ya han dicho en 1400 años antes los catedráticos de la Universidad de Salamanca, todos eclesiásticos, que hay derecho de gentes. Las gentes tienen derecho. Pero no solo eso, luego hay otro, se llama Francisco Suárez, que habla del contrato social. Esto es revolucionario. Hasta entonces, pues el señor que tiene los pegujales ya para cosechar, llama a los peones del pueblo, del campo, de los caseríos, y no hay nada más que hablar. Ir a recoger y a dar, y él luego les da lo que quiera. Francisco Suárez dice que no, que tiene que haber un contrato social, no solo entre el terrateniente y los peones, sino entre el rey y la población. Esto es grande, pero aún hay más. Uno de esos es Domingo de Soto, segoviano. Escribe filosofía natural y dice una frase que parece sacada de nuestro bachillerato de hace X años. Dice: los cuerpos que dejamos caer al suelo, a la tierra, viajan con un movimiento uniformemente acelerado. Eso yo lo estudié a los 14 años en el bachillerato. Pues este señor lo decía en 1549, Domingo de Soto. Y sus obras fueron leídas por Galileo, el de Lepus si mueve y que es moveus, y que lo convencieron para que dijera que era
no era la Tierra que giraba alrededor del Sol, sino el Sol alrededor de la Tierra, cuando esto en España, que el sistema solar se sabía, les voy a decir un nombre que les va a sonar, por el rey Sisebuto, el visigodo, que escribió un poema en hexámetros latinos donde describía un eclipse y lo describía además para que la gente no achacaran al eclipse advenimientos fastos, nefastos o desgracias, no, era un fenómeno natural que el poema se le dedicó a San Isidoro, que era su amigo. En los exámenes, y lo hace en verso, ojo, que la luna está entre el sol y la tierra, y lo escribe. Bueno, pues miren ahí, los que tienen bonetes son jesuitas, los que están de blanco son agustinos. Ahí ven a la derecha algunos con una esclavina marrón, son los franciscanos, y al fondo allí son laicos, son estudiantes, sopones que se dice. La escuela de Salamanca fue un fenómeno absolutamente mundial, pero que no fue mundial. Debió haber sido mundial, pero que no lo fue. Bien, pasamos. La escuela de Salamanca y todos esos nombres que les he dicho. Eso es el contexto de conocimiento en el que se mueve Jerónimo de Allanz. Miren, estos son algunos científicos, técnicos, ingenieros de su tiempo. El de arriba a la derecha es aragonés, ahora me vendrá el nombre. El del medio es Blasco de Garay, sevillano, que inventa esas ruedas, todavía quedan siglos para que los cuentos de Tom Sawyer con los barcos con las ruedas del Mississippi, y que serviría, no se hizo nunca, pero se probó, para que el barco virase en redondo en el mismo sitio, en lugar de dar la vuelta, y eso era en la artillería naval, era fenomenal, porque daba la vuelta en redondo y los que iban persiguiendo, pues se vivían cañoneados por el barco. El que está abajo con la gola es Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial. En el Escorial hay una cantidad de matemáticas estudiadas las sombras en verano, en invierno, para que todo esté en armonía. La parrilla de San Lorenzo, sí, pero hay una cantidad de matemática ahí tremenda. Era un gran hombre y seguramente fue profesor de Allanz, en donde ahora venimos. Lo que hay a la derecha es la portada del libro de Francisco Hernández, si lo ven ahí el libro en el cuarto o quinto renglón. Francisco Hernández de Toledo fue enviado por el rey Felipe II a que estudiase en México todo, fauna y flora. Fray Bernardino de Sahagún lo hizo por propia cuenta, pero amplió más. Pero toda la flora y toda la fauna de Nuevo México, de España, de Nueva España, todavía no se llamaba México, fue estudiado, recogido en ese libro, una obra portentosa. Quien sepa algo de botánica sabe a lo que me estoy refiriendo. La Astanosa, el del señor de la banda y la coraza de Carla Rechonza es Pedro Juan de la Astanosa. Todo el aprovechamiento del Ebro medio, de azudes, de norias, de canales, de contraparadas, etcétera, lo hizo él, un ingeniero hidráulico de primera magnitud. El Ebro en ese sentido estaba mejor regado que el Po, el río Po, el que pasa por Turín. Todo esto se perdió en España, fundamentalmente, ya digo, por la criminal leyenda negra. Bueno, pues empezamos ya con el personaje. Miren, ahí en el ángulo izquierdo superior ven una autopista, pone a 12 o 13, ¿qué pone? 12. Esa es la carretera que va de Pamplona a Puente la Reina, es camino de Santiago. En Puente la Reina ya tuerce hacia poniente y se va directo a Santiago. Entonces, ahí a unos 3 o 4 kilómetros está el señorío de Gendulain. Gendulain, la U no se pronuncia. No he podido encontrar qué significa Gendulain, pero ahí está el señorío de Gendulain. Ahí nació Jerónimo de Allanz. Era hijo de un capitán de la Guardia en Pamplona de Carlos V y combatió con él en San Quintín, arriba de París. Y Felipe II y Carlos V le tenían a la familia muchísimo cariño. Mira, ahí está, no ya desde arriba cenital, sino en vista panorámica. La casa de la izquierda es el castillo, porque fueron señores feudales.
Lo del medio es el casón, el palacio, por así decirlo. Y a la derecha la ermita privativa de los Allanz. Saben que el reino de Navarra se parte en dos. En 1517 hay una guerra en la que muere César Borgia defendiendo a los franceses, en la que la parte sur, lo que hoy es Navarra, desde el Pirineo hasta el Ebro y un poco más, se decide por ser el reino acogido, no quiero decir vasallo, pero el término técnico era ese, al reino de Castilla, pero conservando sus fueros. Los fueros que hoy tienen en Navarra, de que el reino de Castilla no puede recabar tributos en Navarra, vienen de ahí. Se unen a Castilla que ya es España, porque ya se ha unido con Aragón, antes León, antes Castilla y ahora España. Y los Allanz son beamonteses, es decir, de acá de los Pirineos. De allá por los Pirineos son agramonteses y son francófilos. Se separan los dos reinos, el reino en dos y ya está. La unidad de España ya está completa. Granada se ha conquistado en 1492, como saben. Bueno, Jerónimo de Allanz es llevado por su madre, ya viuda, a Felipe II, que la acoge excepcionalmente y acoge a Jerónimo con 14 años en la escuela de pajes del viejo Alcázar. Ese viejo Alcázar, ustedes todos han estado en Madrid, han estado en la Almudena, se ponen de espaldas a la fachada de la Almudena, delante está la verja, ¿verdad? Todos me siguen, y luego está el patio de armas, a la izquierda una galería, a la derecha otra, y al fondo el palacio. Pues en el ala izquierda, según miramos desde la verja, ahí estaba el palacio de... el Alcázar, perdón. Luego en 1735 se quemará, pero Velázquez pintó ahí, en ese, dando al poniente. A ese palacio va Jerónimo de Allanz. Se llama Escuela de Pajes, pero la Escuela de Pajes tiene un nombre equívoco. Tenemos la idea de pajes, o por lo menos yo, los cuentos de hadas de las niñas de antes, pues el paje era un ser con un pelo a lo flequillo, con una mandolina, un vestido muy ágil. No, eso no es paje. Esta escuela donde pasó Juan de Austria, donde pasó Alejandro Farnesio y a Jerónimo de Allanz, era una alta escuela de Estado Mayor. Aprendían matemáticas, aprendían física, aprendían latín, aprendían escrituras, aprendían de todo. O sea, salían hechos sabedores universales de todo. Y ahí estuvo 5 años. A los 5 años, Felipe II le ordena a él salir con Juan de Austria, que ya está fuera de la escuela de pajes, y se va de abanderado con él a conquistar la Goleta. Primero fue soldado, primero estudiante, muy buen estudiante ahí en el Palacio de Le Château de Madrid, que dice el título. La Goleta es la isla que cierra la bahía de Túnez, que tiene una ola, por la que es la estrecha, por se dice la Goleta. Y la conquista con don Juan de Austria. Pero acaba de ser derrotado el turco en Lepanto y con mucha furia viene con la mayor escuadra que se ha conocido en tiempos antiguos a conquistar la Goleta, y lo hace. Los españoles tienen que salir de allí corriendo porque no pueden nada contra 300 navíos. Y se va siendo soldado todavía a Sicilia. Allí está acuartelado y don Juan de Austria lo lleva a Milán. Nadie lo ha dicho, pero yo lo supongo, que en Milán empieza a aficionarse a la ingeniería. El Valle del Po está lleno, como he dicho antes, de construcciones hidráulicas que llevan el agua para aquí y para allá, la suben, la bajan, la captan de tal sitio, y es indudable que Jerónimo de Allanz vio todas esas maquinarias. En algún sitio he leído que Jerónimo de Allanz ve los dibujos y manuscritos de Leonardo da Vinci que estaban en el viejo palacio, en el Alcázar, pero no es así. Llegaron poco después y él no los vio. Si los vio fue después, en otro, por ejemplo en Milán, pudo verlos. Los planos y dibujos de Leonardo da Vinci estuvieron en el Alcázar después de irse él y los trajo el
el escultor Mario Pompeo, el que hace la escultura de Carlos V con la lanza clavándola en el dragón, que estaba presidiendo cuando se firmó la entrada de España en la Comunidad Europea, en el Palacio de Oriente, pues eso. Pero Jerónimo de Ayaz no vio sus dibujos. Bueno, esta sería una imagen del Jerónimo de Ayaz, es otro que es García de Paredes, pero bueno, así vestían los tercios. Un oficial de los tercios, claro. Él empieza como alférez y enseguida es ascendido a capitán. De ahí la banda roja, que es heredera de la que portan todavía los generales. Ese sería el aspecto de Jerónimo de Ayaz cuando llega a Milán. Bueno, esto nos adelantamos un poco. Es soldado, nada más que soldado. Y hace el camino español, que ahí sabe lo que es el camino español, de Milán a Bruselas bordeando Francia. Tardan un mes, a paso ligero. Pero ahí España ofrece otro don a la humanidad. Inventa la intendencia militar. Cuando Napoleón viene aquí, no conoce la intendencia militar. Va a saquear donde va y a robar lo que puede. Es decir, se abastece sobre el terreno. Es decir, como en la Edad Media. Eso Napoleón Bonaparte. España en el siglo XVI ya hacía el camino español. El camino español eran los tercios, 1.500 hombres marchando hacia Flandes, pero delante iban los intenderos con dinero, oro de América, pagando aquí 15 conejos para la tropa, allí tantas fanegas de trigo para la tropa, y pagaban en metálico y efectivo, y todos encantados. Eso no lo ha hecho ningún ejército nunca, nadie, ya les digo. Napoleón Bonaparte vino aquí entrando a saco. No sé si me comeré mucho tiempo, pero se lo cuento. Han estado en el Bierzo, les han servido el cocido berciano. Bueno, pues da mucha risa, porque el primer plato que te traen es la carne, la carrillera, el tocino, el pollo, si lo hay, yo qué sé. ¿Y tú, esto qué? Si no nos han traído los garbanzos ni la sopa. Acaban en las risas de todos y traen los garbanzos. Ah, pues sí, realmente están de coña, van al revés. Pero se acaban los garbanzos y traen la sopa. Y ya todo el mundo dice, ahora viene la cerveza y la caña. ¿Y saben por qué es esto? Porque el periodo de la invasión napoleónica había que comer lo que se tenía enseguida, lo más sabroso, porque podían venir los franceses y llevárselo. Entonces, si lo primero que me como es la carne, ya no se llevan la carne, que es lo más importante del asunto. Pues ese era Napoleón Bonaparte y sus generales, de los cuales se pueden contar 1000 fechorías canallescas. Y el cocido berciano es así, al revés. No te dan la caña con la tapa al final. Bueno, dejamos a hace el camino, iba a decir de Santiago, el camino español, bordeando Francia, pagando a todos los aldeanos y ganaderos que hay por allí, ya lo saben, que viene camino español a hacer el negocio y el agosto todos. Bueno, pues llegan a Namur, en Bélgica ya, o a Bruselas, allí hacen un alarde que todavía se recuerda y se conmemora y se repite. No sé qué día, pues todos los figurantes se visten de tercios de españoles, van con la bandera de la Cruz de San Andrés y todo es un espectáculo de Bruselas casi el mejor que hay. Es la entrada de los tercios españoles en una plaza de señorío del rey, del emperador. Toda esa zona está llena de escudos con el castillo, Castilla, León, los estados italianos y todos los condados, vizcondados y marquesados que son del Augsburgo. Bueno, pues en Gante, en Bruselas, están orgullosísimos de que los españoles, bueno, los tercios son alemanes, son italianos, son rumanos, pero hay un grupo fuerte, mayoritario no, de españoles. Y hacen un alarde, es decir, un desfile militar apoteósico, que es de las mejores noticias militar pacíficas que hay por toda la historia de Europa. Bueno, allí se va a la guerra nuestro hombre, y en un lugar muy al norte de Holanda, donde ya no había nada, todo era salvajemente protestante y contra
señor legítimo de aquellas tierras, que era Carlos V, porque se las había dado Felipe II. Carlos V se las da Felipe II y a Carlos V se las da el emperador Maximiliano del siglo XV. Bueno, pues allí es herido de muerte, nuestro héroe. Bueno, aquí es el momento de decir que medía 1,92. No sé dónde habrá sacado esa exactitud mi fuente, pero dejémoslo en 1,90. Era un gigante. Está 6 días muerto, según los médicos. Al 6.º día se despierta, se ve cómo está, lo entiende y pide aguja e hilo para coserse las heridas. Él, recién despertado de la muerte. Lo regresan a España, naturalmente, y Felipe II, que conoce todo, y no solo conoce lo que ha hecho en las batallas aquellas, sino que es directo amigo. Los reyes no tienen amigos, pero discípulo o leal, hombre leal suyo, no solo él, sino su familia, pues le da unas prebendas, unas pagas, unas cosas. No sé si ahora mismo o después le da la encomienda de Ballesteros, seguro que lo conocen, no sé si 15 o 20 o 8 kilómetros al sur de Ciudad Real. La encomienda de Calatrava. Toda esta parte lo saben mejor que yo, pero permítanme que hile. Es conquistada por las órdenes militares, aquí Calatrava, aquí Santiago, aquí la Montesa, y saben que esta parte pues, fue la orden de Calatrava. Le da la encomienda de Ballesteros. Tener una encomienda no es peor ni mejor que ser de realengo. Ciudad Real viene del rey. Los tributos de Ciudad Real se dan al rey, pero los de Ballesteros se dan a la orden de Calatrava. Y son los mismos. Sí, hay mucha mala fama de los comendadores, todos a una, Fuenteovejuna, el comendador, quién fue tal, pero la mayoría de los comendadores fueron buenas personas. En los reyes católicos, en la unidad que hacen de España, se apropian, por decreto de orden y mando, de todas las órdenes militares. Y ya es el rey de España quien cede encomiendas a los que quiere. Y le da la de Ballesteros a este hombre, a Jerónimo de Ayad. Yo, osado de mí, me puse a indagar a ver Ballesteros qué riqueza podía tener en el siglo XVI, que si vides, que si olivos, que si ganado lanar, porcino, evidentemente, pero de pronto me di cuenta y dije, si se lo ha dado el rey a un héroe de guerra manifiesto, es que Ballesteros es un chollo para un comendador. Y así fue. Fue comendador toda su vida, no hubo ninguna protesta. Los de Ballesteros daban sus tributos al comendador en lugar del rey, pero hubieran sido los mismos en un caso que en otro, como las nóminas de todos nosotros tienen un bocado del Estado del 20, del 15, del 17%, igual. Y entonces se viene a Murcia, y digo se viene porque yo soy de Murcia, creo que estoy en Murcia, pero no, va a Murcia. ¿Por qué va a Murcia? Porque allí tiene un tío que se llama Francisco de Allanz, que está de secretario, o sea, escribano, oficinista de la Inquisición. Bueno, vente para acá, tal y cual. Toda España sabe, o todas las ciudades saben, que Jerónimo de Allanz ha sido héroe de guerra, que es amigo de Felipe II, que ha estado en la escuela de pajes y que ha sido un bravo soldado allá en La Goleta y en un sitio al norte, de un nombre impronunciable, un flamenco de estos, y que allí lo han estado a punto de matar. Jerónimo de Allanz tiene ya 32, 35 años, está en edad de casarse. Y allí, pues, el matrimonio hasta hace 2 días ha sido un convenio, un contrato, y allí se casa con una Dávalos. Los Dávalos son entonces, luego ya veremos que no lo son, uno de los señores principales de Murcia. Tenía torre, en Murcia llamamos torre a lo que en Toledo llaman cigarral. Es decir, solamente tienen cigarral los señores de poder o de nobleza, pues en Murcia tienen torre en el monte, que está a unos 8, 9, 10 kilómetros, los señores de fortaleza, económica sobre todo. Se concierta el matrimonio y se casa, pero se muere doña Blanca. No he logrado averiguar por qué y no tiene hijos. Bueno, pues a rey muerto, rey puesto. Se casa con la hermana, Luisa.
matrimonio perfecto, tiene 4 hijos, maravilloso, ya veremos qué pasa. Y es nombrado procurador. Procurador es representante del reino en las Cortes. Lo ha nombrado también, cuando viene a Murcia, regidor perpetuo. Regidor es concejal, pero tanto el corregidor, que es el alcalde, como los regidores están nombrados por el rey. Él lo hace regidor perpetuo y procurador. Lo primero que hace Jerónimo de Allanz, cuando está en Murcia ya, cargado de costuras, de heridas por todas partes, es irse a Cartagena, a ver qué pasa allí, porque hay tantos piratas que vienen. Resuelve el problema y logra que las naves de Barcelona, que recuerda el Mediterráneo, vengan la mitad a Cartagena, o vayan a Cartagena. O sea, que no se sabe estar quieto. Hace cosas como militar que es y por la formación científico-humanista que tiene de primerísimo nivel. Pero también se va a Hellín. Hellín está en Castilla-La Mancha, lo conocen, en Albacete, en la sierra. Allí hay minas de azufre. Y a él le interesa el azufre porque con el azufre el rey hace pólvora y se entera de cómo va el asunto y luego esto será muy importante cuando haga otra cosa. Porque se me ha olvidado un punto. Cuando he hablado de la locura como enfermedad, de la antropología como estudio general, se me ha olvidado hablar de que Allanz, Jerónimo de Allanz, escribe, junto con otros, el primer manifiesto liberal de la historia. Faltan todavía para que después de venga el laissez-faire, laissez-passer de los franceses, el capitalismo salvaje de Manchester, para que el liberalismo pueda desatar lazos de los reyes absolutos, etc. Bueno, pues cuando Felipe II lo nombra director general de Minas, que aparece un título de hoy, administrativo de hoy, reúne lo primero, hace el censo. Y hay 550 minas censadas en España. Reúne a todos los capataces, encomenderos, gobernadores, encargados de las minas de España. Los reúne y saca un escrito de 12 puntos que es un manifiesto liberal. Se lo resumo, perdonen el estilo coloquial. Mira, rey Felipe II, lo importante es que las minas de azufre no sean tuyas. Si son tuyas, pones a un mandado, este mandado pone a otro mandado, a otro, y al final no hace nada. Tendrás azufre si las minas están en manos particulares y están siempre dispuestas a darte el azufre que necesites, porque tienen clientes que lo harán. El azufre en el vino, simplemente, y en otras partes se usan. Eso de negar la propiedad estatal, impropiamente dicho, porque el Estado no existe todavía, frente a la libertad de empresa, eso se debe a Jerónimo de Allanz, no al inglés Adam Smith, ni a Locke, ni a los otros. Jerónimo de Allanz se lo dice a Felipe II. Bueno, aquí tenemos una nave española, todavía con la enseña catalana, porque el estar casado y tener hijos no ha quitado en Jerónimo de Allanz el espíritu guerrero. Y se va a la Terceira, que quiere ser conquistada por Francia, con nada menos que don Álvaro de Bazán, que tiene el castillo aquí un poco hacia Andalucía, el Viso, y derrotan a los franceses por las enormes sabidurías marítimas que tiene don Álvaro de Bazán, que es otro pionero de la guerra en el mar. Si no hubiera sido por esta expedición, en la Terceira, la isla Terceira de las Azores, se hablaría francés y sería colonia francesa. La guerra siempre le tira. Supongo que no con el gusto de... aquí está. Pero no solo eso, sino que cuando el desastre de la Armada Invencible, que ya Inglaterra se piensa que España está derrotada y que puede ir a conquistar el puerto de La Coruña, de Portugal y de Tenerife, se embarca primero en una operación bancaria por toda Europa, fundamentalmente en Inglaterra, para sufragar como una sociedad anónima barcos que él llevará y que conquistará a Coruña, Lisboa y Tenerife. No es así. Y en La Coruña, María Pita, que es esa señora que se ve ahí,
arremete contra los ingleses que quieren, el que va a morir dentro de poco con la lanza en el ojo es el hermano de Drake, el pirata. Y los de detrás son Jerónimo de Ayán y 200 murcianos. Yo quiero suponer que algunos de la encomienda de Ballesteros se unirían para allá. También va su hermano, que se llama de nombre francés, desde Pamplona, y van allí a ayudar a María Pita. Un sentimiento de patriotismo español absolutamente encomiable. Es derrotado Drake y todo eso de su bolsillo, de su bolsillo. Él tiene la encomienda porque se la ha dado Felipe II y ve muy justo gastarse su dinero en una tropa. De hecho, cálculos y más de 200 no podían ser. Pero en fin, Drake fue expulsado y España siguió tan ricamente. Ahí tenemos la línea del tiempo de Jerónimo de Ayán. En 1578 es la batalla de Zuriexi, herido y dado por muerto, la batalla de la Terceira, y en 1584 se casa, ahí lo ven en verde, a la altura de la E de Del, boda con Blanca Dávalos, boda un año y medio después con Luisa Dávalos. Después está con María Pita en La Coruña, ya está casado, aunque algún tiempo. Y el rey, por su mérito de ir con algún tiempo después, le da la encomienda de Abanilla, también de Calatrava. Abanilla es un pueblo de Murcia lindando con Alicante. Y entonces es cuando es nombrado administrador general de las minas del reino. Bueno, pero él no se puede estar quieto. Ha estado en la Terceira, ha estado allí en Flandes, ha estado en La Coruña. Entonces, ¿qué? Lo nombra director general de minas. A ver, ¿qué problemas hay? Primero, el manifiesto que les he dicho. Si la mina no es de propiedad privada y está floreciendo por sí misma, no tendrá azufre para tu pólvora. Y así el resto de minería. ¿Qué problema tienen muchas minas, no solo en España, sino en toda Europa? Que se anegan. La mina, excavando, llega al acuífero más próximo y el agua florece. Y ya no se puede hacer nada. Sacar cubos por una cadena, tal, eso no va a ninguna parte porque se vuelve a llenar, cubo que sacas, se llena. Entonces él ya tira de inventiva, tiene toda su formación tecnológica, no solo la humanística, tecnológica, para saber qué hace, e inventa un artilugio, ahora lo veremos, para sacar agua de las minas, con lo cual le da a todas las minas una vida muy superior. Como es director general, tiene que irse a Madrid. En Madrid le sucede una desgracia familiar absoluta que hace temblar el corazón. Los 4 hijos que tiene, el mayor de 9 años, se mueren de la peste de 1603. No sé si han visto una película, La peste, así se llama. Transcurre en Sevilla, pero fue terrible por toda España, y los chiquillos se le mueren. Si hubieran vivido, a lo mejor hubieran revivido el valor de su padre y los logros de su padre, pero se quedó sin hijos. La viuda se portó extraordinariamente. Cuando muere, en 1613, ahí lo ven. Al final, primero vive en Fuencarral, sí, conocen Madrid, todos los conocemos, y cuando muere, la viuda lo hace llevar a la parroquia de San José, que está entre la Puerta de Alcalá y arriba, enfrente del Retiro. Hay una parroquia que se llama San José. Y mucho tiempo más tarde logra llevarlo, mover a un muerto es tan laborioso y tremendo como hoy, al convento de San Antonio, ligado a la familia Dávalos, en pleno Murcia. Y después, también un año ya después, pero la viuda persistiendo, lo lleva a la Catedral de Murcia, a la capilla de el Socorro, que es esa. La capilla no es siempre de los Dávalos. Mantener una capilla en una catedral grande es muy caro. Y las familias no siempre son ricas. Se dice que los negocios familiares no duran más de 100 años. La familia tiene que abandonar la capilla donde está enterrado Jerónimo
y yo supongo que pasa en muchas otras, lo llevan a lo que se llama en Murcia la plana de la catedral. Se me permite la comparación, el patio de butacas de la catedral. Y allí debe estar Jerónimo de Ayaz. De todas maneras, haría falta una placa en esa capilla que recordase aquí yace, pongámoslo en presente, Jerónimo de Ayaz, gran prócer de la ciencia, tal y cual, pero no hay nada. Y ahí está, lo que es seguro es que está enterrado en Murcia, porque el amor de su viuda no perdió el ritmo de pasarlo de un lugar a otro hasta llegar a la catedral. En 1735, la catedral no es, la capilla no es de la familia Dávalos, es de una cofradía. La familia Dávalos se la ha vendido a la cofradía porque no tiene dinero. Pero la cofradía se extingue poco después. Tampoco las cofradías tienen siempre mucho dinero. Y ya la cogen los canónigos. Cuando la cogen los canónigos, es decir, la catedral, ni se acuerda nadie de Jerónimo de Ayaz, ni de los Dávalos, ni de nadie. Pero en fin, por alguna parte se supone que esa es la capilla de los Dávalos o de la Virgen del Socorro. Bueno, pero con ser nombrado director general de Minas, Jerónimo de Ayaz piensa que su batalla ahora es la ingeniería. Lo primero de recordar de Jerónimo de Ayaz es que es tan importante como Cervantes. Defiéndanlo así siempre. Y si alguien se opone, den media vuelta y fuera. Tú crees lo que quieras. Tan importante como Cervantes. Sí, lo afirmo. Y es por cosas como esta. Y tiene dos descubrimientos científicos que él usa a nivel empírico, los sabe manejar. No tiene las fórmulas que luego tendrán los demás para ver tanto y tanto. Él mide aquí, ¿no? Va más, menos, más, hasta que lo consigue. Ese es para desaguar las minas. Es un esquema, claro. En el esquema de la izquierda, en el depósito de la izquierda, es agua de la mina, de la que ha aflorado y impide seguir. Y se mete en una cubeta que tiene parte de la mina, parte del vapor de agua, y ven la caldera con su válvula arriba, que se puede meter más. Entonces, el vapor de la caldera de agua sube por ese tubo y baja hasta abajo, hasta la cubeta esa rectangular. Y entre dos se empujan y sale el agua por la tubería hacia arriba. Esto es conocer también la presión atmosférica. Es su ingenio el que libera de agua todo el fondo de la mina. Es un esquema, ¿no? Pero está perfectamente definido. Si quieren saber quién sabe más que el propio Jerónimo de Ayaz de nuestro héroe, es Nicolás García Tapia. Quizá quien tuviera que estar aquí en lugar de mi innecesaria persona. Yo lo he aprendido todo de él. Nicolás García Tapia, catedrático de la Universidad de Valladolid. Ha estudiado, es ingeniero, no me acuerdo de qué, bueno, es un nombre universal, o sea que podía hacer de todo como ingeniero. El quitar el fondo de agua de las minas, desaguar las minas y poner en funcionamiento un montón de minas más. Todos ustedes y yo tienen en su vocabulario la palabra Potosí, y que significa lo que vale mucho, mucho dinero, mucha riqueza, esto vale un Potosí. Bueno, pues esa palabra ha llegado a nuestros días porque Jerónimo de Ayaz solucionó un problema. Existían las minas de plata de Potosí en Perú, pero habían llegado ya escarbando a unos mendrugos de material en la que la plata había muy poca y estaba muy escondida. Le llamaban los negrillos. Los negrillos. Ninguna técnica de la época sabía desgajar las galenas, los plomos de la plata que había. Y entonces un capitán de allí llamado primo de Jerónimo de Ayaz lo manda, ya está el Escorial hecho, al Escorial, manda un pedrusco
a ver quién sabe en España quitar la ganga y coger la mena de plata de este pedrusco. Y Felipe III, ya es Felipe III, llama a Jerónimo de Ayán. Bueno, vamos a ver. Ahí está, eso es lo que hace Ayán. Primero, por método empírico de ensayo y error, error y ensayo, y no cansarse y dormirse, duermevelas, insomnios, da con una mezcla que centrifugándola con los mendrugos de gangas, de negrillos, sí logra separar el plomo, la galena, de la plata, que es lo que quiere hacer. Es dar muchas vueltas a eso, pero el esfuerzo físico no es la aportación de Ayán. La aportación de Ayán ahora es química, físico-química, de separar que en la cubeta esa se hace. Una vez que está esa solución magistral de calparrosa, sal, mercurio fundamental y de otras cosas, que luego se sabe, ¿no? Pues se logra desgajar física y químicamente, supongo que las dos cosas, en la plata de las gangas. Bueno, pues se envía allí el secreto de la mezcla y las minas del Potosí vuelven a aflorar con mucha riqueza. Después llega ya la electricidad y ya se hacen maravillas. Pero el causante de que la palabra Potosí figure en el idioma español todavía es de Jerónimo de Ayán. Esto es un esfuerzo químico. Por los dibujos que, bueno, operan una diferencia fundamental entre Da Vinci y Ayán. Ayán hace bocetos de ingeniero, ahí está. No hace dibujos primorosos, maravillosos como Da Vinci, que además, por si no lo saben, muchos los hace mal aposta Da Vinci, porque teme que si lo hace bien se lo copien y otro dinero se lleve otro. Así de rata era Leonardo da Vinci. Y están mal hechos, pero a propósito, es la intención malévola de Da Vinci. Como ven, son bocetos, son esquemas, son dibujos hechos deprisa y corriendo, porque a él le sirven. Por ejemplo, otro invento que hace es el dique oblongo, no vertical, no de una parte a otra de la montaña que va a cerrar la presa, recto, no, sino oblongo, porque sabe que así va, y además con parábola, para que el agua choque y resbale y vuelva a ti. Ahí se mantiene mejor el agua. Todas esas rayas son agua que entra y que sale. Y el partior o desagüe por un lado. Esto, como verán, es y además ya contempla las estructuras de madera del dique, pero los diques para Jerónimo de Ayán los ven enseguida que tienen que ser oblicuos, circulares, como quieran, pero lo he traído para que vean los dibujos. Bueno, otro ingenio de Ayán, también en esquema, sirve a la vez como aire acondicionado y como no solo hay en las minas, no solo hay en la anegación del fondo de las minas de problema, sino que cualquier metal tarde o temprano emite gases y mueren los obreros, los mineros, pues bastante. Hay que quitar el agua y hay que quitar el aire. Bueno, intuitivamente Jerónimo de Ayán sabe la ley de Boyle-Mariotte, PV partido por T igual a P1 por V1 partido por T igual a constante. Sabe que la presión, el volumen y la temperatura están relacionados. Y sabe que si a un gas, el gas que se expande, pierde temperatura. Y eso es lo que hace. Miren, ven ahí pone aire arrastrado. ¿Por qué es arrastrado? Porque las calderas, que una vez funciona una y otra, o las dos si se quiere, provoca una depresión con el aire caliente que va por ese ángulo luego hacia abajo, provoca una depresión y el aire es arrastrado. El aire llega a la bodega donde se recubre de hielo, de nieve. La nieve se compra en
en las grandes ciudades por comerciantes de nieve que vienen de donde sea. Sé el dato de que en Murcia, en mi pueblo, traían nieve de Serraspuña que está a 50 kilómetros y llegaban la mitad. O sea, cuando había nevadas, bajaban con la nieve y llegaba a la mitad. Y por supuesto se la cogían los ricos solo. Bueno, entonces el aire no deja de ser empujado por el vapor de agua. No deja de ser porque por aquí, por el pitorro ese doblado, sigue saliendo y sigue saliendo mientras que esté caliente. O sea que aunque vaya para abajo, pero se va enfriando, pero no por eso deja de ser empujado. Y sale por allí. Y sale al techo de la mina, donde pone aire fresco. El aire fresco, el aire frío, pesa más y se va abajo, expulsando abajo el gas nocivo para los mineros. Y como por arriba no puede salir, el aire nocivo, los gases, salen por la bocana de la puerta. Este mismo sistema, con la última salida de aire convertida en tubo más pequeño, es decir, en un cono que ya logra que el aire se expanda en frío. Y en las casas de Valladolid, en algunas se utilizó como refrigeración y fue certificado por los enviados de Felipe III. Pero es conocer el principio de Bernoulli, de los fluidos en movimiento, pero sin Bernoulli y sin la ley de Boyle-Mariot. Conoce intuitivamente, empíricamente las cosas. Aparte de eso, pues también para solucionar un problema, no por deporte, como con perdón hacía muchas cosas Leonardo da Vinci, que le salían primores, nadie lo niega, pues un problema de guerra. No olvidemos que Jerónimo de Allan es militar. Es los cañones que se pierden cuando un barco es hundido. Un cañón vale un dineral. Y entonces muchas veces están, no a flor de agua, pero sí a unos pocos metros. Entonces inventa esta barca bien calafeteada que lleva unos flotadores y un peso, un lastre abajo y unas palas que se mueven como unos remos. También va amarrado a un barco que lo va cogiendo. Con esas cuerdas que se ven que salen de esas rejas, atan los cañones y avisan arriba de que suban los cañones, o lo coge adherido ya cuando lo suben. Se rescataron muchos cañones así. También hizo el traje de buzo. El traje de buzo consiguió que sus compatriotas de Navarra hicieran con buena piel de buena vaca o de buen buey unos trajes sellados, impermeables totalmente, con unas cristaleras cerradas con cera, pero lo importante no es eso, es que inventa una válvula por la que, claro, el aire era enviado al buzo por un tubo y el aire que entraba no salía. El que expulsaba el buzo, sí, pero no entraba agua. Esa válvula también la inventa él. En Valladolid hasta hace muy poco, en el río Pisuerga, poco de años, el ayuntamiento se cansó de pagarlo, se volvía a celebrar el hecho de que en 1603 ese traje de buzo fue probado por Jerónimo de Allan delante del rey Felipe III. Pero el rey Felipe III era un botarate absoluto y se cansó. Y cuando el buzo estaba ya una hora y podía haber seguido, lo dijo él, que lo suban, qué horror. Felipe III estaba acostumbrado a que lo llevaran al río, había un barco, una naumaquia, simulaban un combate, había fuegos artificiales, una señorita vestida de sirena saltaba por allí, eso es lo que le gustaba a este hombre. Y claro, se aburría, él no apreciaba el éxito de que una hora, claro, un buzo con una hora en un sitio para acá, para allá, mirando, puede amarrar cañones y que lo suban, otro cañón y que lo suban. Ese traje de buzo de Jerónimo de Allan, no he traído dibujo, pero pongan buzo Río Pisuerga Allan y salen las fotos de las actuales intervenciones. Se usó después en la isla Margarita del Caribe para coger perlas
O sea, patentes de Allanz, hizo 48 patentes, siguió sirviendo a los nativos de allí para recoger perlas. Y su amalgama para separar plomo y demás historias de los pedruscos de Ganga y Mena de las minas, pues también fue usado. Y hay un testimonio de un cura de Lima que dice: esta patente, ¿cómo no la está cobrando nadie? El que ha inventado esto debía ser rico, así lo dice ese párroco de Lima. También inventa o construye una balanza de precisión que, ojo, dice Allanz y corroboran este par de ingenieros que Felipe II pone para ver sus cosas en Valladolid, podía medir el peso del ala de una mosca. Naturalmente está en vacío, no en vacío, pero sí en urna, ¿no? Para que el aire no pese. Descubre también la presión atmosférica, ya hemos visto en el sifón, que el aire pesa, es el primero que se da cuenta, antes de Torricelli. En fin, es un intuidor de todo lo que pasa en la naturaleza, pero vamos, fenomenal. Y que ensaya y que dibuja hasta que no obtiene la cosa, o sea, sustituye la guerra por los inventos. Pero no inventos porque sí, como Da Vinci. Inventos para solucionar algo, para que los pantanos no quiebren por el agua que pesa, para que los plateros puedan medir bien la plata y el oro que miden, no así más o menos bien. Para las minas, puesto que él es encargado de minas, salga el aire venenoso y salga el agua también. O sea que debía ser el patrón de las minas. Todavía no. Pues todavía sí. Bueno, en fin, que mire usted, les pongo otra vez la escuela de Salamanca, estos 4 personajes, y recuerden que el siglo de oro español fue, según Hipólito Taine, el periodo más portentoso de la historia de la especie humana, la España de entonces. Y ahora, para terminar, si por favor se me da la luz arriba. Bueno, yo todo lo que sé, lo sé porque he escrito este libro, que no estoy haciendo propaganda porque no quedan ejemplares. La Real Academia Alfonso X del Sabio me hizo 100 ejemplares, están agotados. Este lo voy a dejar aquí porque se hará muy buena uso de él. Y, en fin, hay un fragmento en el que sale Valdepeñas. Supongo que les gustará oírlo. Él se llama Allanz el Inventor. Creí que me iba a acordar de la página. Me he pasado mucho, ¿no? Bueno, tuvo el privilegio de hablar con Santa Teresa, no es invención de novelista. Jerónimo de Allanz habló con Santa Teresa por el siguiente motivo. Jerónimo de Allanz tenía una hermana que había prometido casarse con un caballero navarro, pero de pronto sintió la llamada de Dios y se hizo carmelita. Carmelita de Santa Teresa de Jesús. Y esto sentó muy mal a la familia. Y la familia delegó en Jerónimo de Allanz, que fue a... Bueno, una tía de la monja y de Jerónimo de Allanz era amiga íntima de Santa Teresa.
pues que la convenciera, hombre, que lo suyo era casarse, tener hijos, la familia, tal y cual. Y esa misión se la encomendaron a Jerónimo de Ayllán. Habló con Santa Teresa y Santa Teresa le dijo que no, que la monja se quedaba así. Pero eso, haber hablado con Felipe II, con Santa Teresa de Jesús, haber trabajado con todos los gerentes de minas de España y haber sacado ese manifiesto liberal, que lo mejor no es que el Estado tenga las cosas, sino que funcionen y que el Estado pueda acudir a las empresas que son lúcidas y tienen lo que quiere el Estado para proveerle. Ya, sí. Vamos a ver, cuando lo nombran director general de Minas, y esto es cierto, él se va a Almagro, porque allí está, lo sabrán seguro, el Palacio de los Fúcares. Los Fúcares, hasta él habían sido Fúcares y banqueros alemanes, habían sido los banqueros de Carlos V y de Felipe II, y tenían un palacio, yo he ido a visitarlo, pero estaba cerrado. Y allí tenían los Fúcares, es el nombre castellanizado de Führer. Y va Jerónimo de Ayllán, pues a que ver, que le den papeles, se los dan tal cual. Y a la vuelta, él va con Mínguez. Mínguez es el nombre que le doy a su enlace en Ballesteros, su encomienda. En el camino de vuelta, Mínguez y yo, justamente entre Almagro y Valdepeñas, caminando hacia el oriente, tuvimos un curioso encuentro. No voy a explicarles nada, tienen que adivinarlo todo. Un curioso encuentro. Ballesteros se halla en dirección opuesta a la que habíamos escogido, pero Esteban insistió en acompañarme hasta Valdepeñas, porque dijo tenía que apalabrar unos vinos de la campaña del año siguiente que él distribuía en la mismísima Ballesteros de Calatrava. Luego volvería él solo, pues conocía todo el vecindario de la comarca y no le llevaría ni un día de viaje. La ciudad de los vinos manchega está ya en el camino real que llega de Espeñaperros desde Madrid y que aboca al partido de Andalucía, que ya casi me sabía de memoria yo. Para el bueno de Mínguez era señal de que su señor el comendador ya cabalgaría seguro hasta Martos. Le dejé hacer. A unas leguas solo de Valdepeñas, en pleno desierto manchego, divisamos una figura extraña. Un caballero bien dispuesto sobre su montura parecía esperarnos en una encrucijada del camino a nuestra derecha de cara al norte. Tenía la montura perfectamente cuadrada con el cuello dignísimamente enhiesto. Se tocaba de gorro de pluma y parecía guarnecerse con un gabán más que con ferreruelo, como corresponde a viajero de los caminos. La estampa era magnífica, como de cuadro de maestro pintor. Conforme nos íbamos acercando, comprobamos que todo él vestía de verde. Un verde ni claro ni oscuro, pero definitivamente verde. Conforme íbamos acercándonos, aminoramos el paso. Él se dispuso a bajar de su montura, una hermosa yegua dorna. Cuando tocó pie al suelo, nos detuvimos. Se acercó a 2 pasos, se destocó y tras la reverencia nos dijo: «Señor caballero de Calatrava», Jerónimo lleva la cruz de Calatrava en la capa, «me llamo Diego de Miranda. Aunque soy manchego, tengo mis predios en el pago de Molina de Aragón». Antes de responderle pensé en esa moda de los pudientes manchegos de usar como hábito de elegancia un solo color, dorado el yegüero de Martos y en verde todo él este Diego de Miranda. Yo le correspondo cumplidamente y atiendo mi deber de contestarle a tono dada su cortesía y galanura. Sin bajarme del caballo le respondo: «Me llamo Jerónimo de Ayllán y aunque soy navarro he servido al rey en diversas partes de España. Ahora vuelvo a mis lares en el partido de Andalucía». Él vive en Martos. «¿Se os ofrece algo, señor Hidalgo?» «Sí, mi señor de Ayllán. Deseo preguntaros si os habéis cruzado con un caballero de luenga estampa, acompañado de un escudero algo peculiar, de baja estatura y un algo de obeso. El caballero se hace llamar Don Quijote de la Mancha, su atavío rememora los viejos tiempos de las guerras de Granada, y su escudero es Sancho de nombre, y Panza, por herencia de padre». Inmediatamente nos hemos mirado Esteban y yo, hemos sonreído cómplices. Yo he preferido poner cordura en el asunto. «Supongo que
os estáis refiriendo, aunque no los hayamos visto, a un par de cómicos de la legua, con esos nombres, esa pinta que habéis descrito. Mi señor de Allanz, eso mismo pensé yo cuando los vi por primera vez en un camino como este en el que nos hallamos, pero tras mi invitación a que pernoctaran en mi humilde mansión, donde os he dicho, cambié de opinión sobre él. Era un loco muy cuerdo en cuanto al razonamiento, o un cuerdo muy loco en cuanto a sus actos. Terminad de contar ese cuento del cuerdiloco o loquicuerdo a mi escudero y a mí. Siempre se aprenden los caminos, dicen con verdad. El del verde gabán se acerca al cuello de mi montura y mirándome así se produce. Su locura es haberse echado a los caminos para, según su lenguaje, desfacer agravios, enderezar entuertos, enmendar sin razones, mejorar abusos y satisfacer malas deudas. Todo ello por sí solo y con su esfuerzo, con su lanzón antiguo y su adarga vieja, caballero en su flaco rocín añejo. Me quedo asombrado. Sin duda ese era el papel y comedia que representaba con otros cómicos antes de extraviarse por los inacabables caminos de la Mancha. Debió ocurrir tal en verano y el sol le sorbió el seso, señor de Miranda. Me mira con cierto desagrado y apartándose de mí un tanto me dice, sea como fuere, señor de Allanz, servidor de nuestro rey, del señor el rey, es preclaro y evidente que no os habéis topado con él. Sin duda os lo aseguro, que de tenerlo enfrente, en una mesa, sosegado y tranquilo, sabedor de que se halla entre gente de bien como vos y como vuestro gallardo escudero, cambiaríais de opinión sobre Don Quijote, que yo he conocido. En esto interviene Esteban. Mi señor don Diego, si no es demasiado desafuera vuestra digna persona, os quiero preguntar a santo de qué tornáis a querer ver y hablar con ese Don Quijote y su orondo escudero Sancho Panza. ¿No tomasteis nota sobre cuyos eran sus lares propios aquí en la extensa Mancha? Don Diego, aunque dirigiéndose a mí, contesta al curioso Esteban. Me llegaron noticias de que había muerto y venía a ofrecer mis respetos a sus deudos y a rezar una oración por su alma ante la tumba misma que ahora lo esté acogiendo. Hermoso ejemplo de hidalguía y amistad, os honra la decisión, afirmo y sin duda alguna y con admiración cierta. El de Miranda, andando hacia atrás, algo mohíno por la negativa respuesta obtenida, llega a la montura y pone pie en el estribo para volver a su andadura. Y a lomos de su gallarda yegua, escucha la oferta de Esteban. Seguid camino de Valdepeñas con nosotros, si el señor caballero de Calatrava lo tiene a bien, he asentido. Os lo agradezco, mi señor de Allanz, y acompañadte, pero habéis sido mi última esperanza. Torno a mis tierras por el camino más directo. Atravieso esos montes y bosque que tenía y tengo por enfrente y regreso. Donde esté, sabe el caballero Don Quijote, que lo llevo en mi corazón. Dicho lo cual, pica levemente espuelas y da comienzo a su andadura, camino del norte, hacia nuestra izquierda, en pos de la cercana colina, bien boscosa. Todavía le digo alzando la voz, en Valdepeñas haré decir una misa por su alma, pero ¿podéis decirme cuál era la gracia verdadera del caballero, vuestro amigo? Volviéndose apenas, ha gritado, Alonso Quijano. Al poco ha desaparecido, confundido ya en el fondo serrano y nemoroso de su horizonte. Quedamos callados y atónitos. Al cabo de un rato y tras pensar mi elocución, le digo a Mínguez, ¿sabes, Esteban, acaso no hayamos visto a un personaje de carne y hueso? Y sí a un fantasma en pos de una quimera, una sombra que busca su utopía de luz. En los campos de Flandes había soldados de los tercios, perdidos de su unidad por causa de una emboscada o por deserción propia o de los demás, en tiempos de impago. Buscaban, fatigando los montes y los caminos, a su sargento mayor o a su capitán. Tantos de ellos se acabaron colgados de un árbol a manos de los herejes. Muchos enloquecían y aunque fueran encontrados no salían de su extravío. Este caballero del verde gabán, que tiene hacienda propia en las lindes de Aragón y la acrece, busca su propia sombra. Él es la luz, ese Don Quijote es él mismo, su revés, su sombra, su intento perdido de enajenada libertad, él que permaneció siempre en la vigilia de la cordura y la sensatez. Recemos también por él. No hablaremos nada más hasta llegar a Valdepeñas, creo. Aún tardé muchos años en leer El Quijote y nunca supe si esto fue un sueño o una realidad más poderosa que la que vemos todos los días.
¿O acaso yo le puse nombre al caballero aquel que se nos cruzó en la Mancha? También somos las novelas que leemos. Muchas gracias.